funciones y propiedades básicas de JavaScript. JavaScript incorpora una serie de herramientas y utilidades, llamadas funciones y propiedades, como se verá más adelante, para el manejo de las variables. De esta forma, muchas de las operaciones básicas con las variables se pueden realizar directamente con las utilidades que ofrece JavaScript. A continuación se muestran algunas de las funciones más útiles para el manejo de cadenas de texto. Décima función útil para cadenas de texto. Función, split, apertura y cierre de paréntesis. Se usa para fraccionar, dividir, o cortar, en partes pequeñas una cadena de texto. Como ya sabemos, una cadena de texto contiene caracteres, que pueden ser letras o números. Los casos más comunes, en los que se usa la función split, es para extraer de palabras, cada una de sus letras. O de párrafos, cada una de sus palabras. O para obtener, uno por uno, cada uno de los números, designados para indicar día, mes y año. Entre otros usos. Una definición más específica de la función split sería: split convierte una cadena de texto en un array de cadenas de texto. La función parte la cadena de texto, determinando sus trozos, a partir de un carácter, al que se le asigna la labor de actuar como separador de caracteres. Dicho carácter puede ser un espacio vacío, una barra inclinada, un punto, una coma, etc., y debe ser indicado entre las comillas de los paréntesis de la función split. Nota. Dentro de los paréntesis, se debe colocar apertura y cierre de comillas dobles, o simples. En cuanto a estos dos tipos de comillas, funciona de la misma forma, si se usa un tipo, o el otro. Las comillas cumplen el papel de definir cómo actúa la función split, ya que dependiendo de cómo se coloquen, la función split entra en acción de distinta manera. Por ejemplo, si la apertura y cierre de comillas no contiene nada en su interior, obtenemos uno por uno, cada uno, de todos los caracteres que estén definidos dentro de una cadena de texto. Por otro lado, si se coloca en medio de las comillas un espacio vacío, obtenemos de la cadena de texto, uno por uno, sus conjuntos de caracteres, que forman palabras o números de más de un dígito. También podemos poner en medio de las comillas caracteres que deseemos que actúen como separadores de caracteres de la cadena de texto, tales como comas, barras inclinadas, etc. Dichos caracteres pasan a comportarse como separadores de cada fracción del texto, pero solo cumplen ese propósito, y son omitidos en el resultado que nos arroje la función split. Por lo que su uso es solamente determinado a separar caracteres. Otro uso de la función split es que nos ayuda también a definir un número que determina la posición de un carácter que se encuentra en la cadena de texto, hasta el cual queremos obtener las fracciones o partes. Dicho número se escribe dentro de los paréntesis de la función split, después de la apertura y cierre de comillas, y se escribe inmediatamente después de una coma. Otra de las ventajas que nos ofrece la función split es que nos ayuda a obtener de una cadena de texto el o los caracteres deseados. Pasemos a ver a la función split en acción. Ejemplo número 1. Uso de la función split para obtener, uno por uno, todos los caracteres de una cadena de texto. Con esta función se pueden extraer fácilmente las letras que forman una palabra. Bar, palabra, igual, hola. Bar, letras, igual, palabra, punto, split, y entre paréntesis, apertura y cierre de comillas. Alert, y entre paréntesis, letras. Con lo que obtenemos, que almacenamos en la variable llamada letras, todos y cada uno de los caracteres de la cadena de texto, que para este caso, son los caracteres almacenados en la variable llamada palabra. La cadena de texto es, hola. Para ver mejor el hecho de que ahora cada carácter sea individualizado, hacemos uso del método alert, el cual nos envía una ventana emergente con cada fracción o parte de la cadena de texto, en la que se nos muestra que cada letra fue separada de las demás, con lo que se forma un array de letras. Letras, igual, H, O, L, A. Cada una de las letras puede ser ahora tomada individualmente para su uso. Más adelante veremos cómo obtener las posiciones de las letras deseadas. Pasemos a ver otro ejemplo. Ejemplo número 2. Ahora utilizaremos la función split para el mismo propósito del ejemplo número 1, en el que obtenemos cada uno de los caracteres de la cadena de texto. Pero esta vez, se ejecutará la función split, pero se suprimirán las comas que indican separación o ruptura de caracteres.
Aún así, los caracteres, o letras, se encuentran separados. Palabra, igual, hola. Letras, igual, palabra, punto, split, y entre paréntesis, apertura de comillas, coma, y cierre de comillas. Alert, y entre paréntesis, letras. Con lo que logramos, separar, cada uno de los caracteres, de la cadena de texto, pero suprimiendo en el resultado, las comas, que indican separación, o, ruptura, de caracteres. Como nos lo muestra, la ventana emergente que nos arroja el método alert. Letras, igual, hola. Ahora pasemos a ver cómo utilizar la función split, para extraer de una cadena de texto, cada uno de los caracteres que se encuentran unidos, o, forman palabras. Mensaje, igual, hola mundo, soy una cadena de texto. Palabras, igual, mensaje, punto, split, y entre paréntesis, apertura de comillas, espacio vacío, y cierre de comillas. Alert, y entre paréntesis, palabras. Con esta función, se pueden extraer fácilmente las palabras, o caracteres que se encuentren unidos. Como lo vemos, en la ventana emergente que nos arroja el método alert, en la que se nos muestra que cada palabra fue separada de las demás, con lo que se forma un array de palabras. Palabras, igual, hola, mundo, soy, una, cadena, de, texto. Ahora utilizaremos la función split, para el mismo propósito del ejemplo número 1. En el que obtenemos, cada uno de los caracteres unidos, que forman palabras, de la cadena de texto. Pero esta vez, se ejecutará la función split, pero se suprimirán las comas que indican separación o ruptura de caracteres. Aún así, los caracteres, o letras, se encuentran separados. Mensaje, igual, hola mundo, soy una cadena de texto. Palabras, igual, mensaje, punto, split, y entre paréntesis, apertura de comillas, coma, y cierre de comillas. Alert, y entre paréntesis, palabras. Palabras, igual, hola, mundo, soy, una, cadena, de, texto. Con lo que logramos, separar, cada uno de los caracteres unidos, que forman palabras, de la cadena de texto, pero suprimiendo en el resultado, las comas, que indican separación, o, ruptura, de caracteres. Como nos lo muestra, la ventana emergente que nos arroja el método alert. Pasemos a ver, otro ejemplo de uso de la función split. Ejemplo, número 1. Uso de la función split, para obtener, de una cadena de texto, uno por uno, y hasta la posición deseada, los caracteres, deseados. Mensaje, igual, hola mundo, soy una cadena de texto. Palabras, igual, mensaje, punto, split, y entre paréntesis, apertura de comillas, espacio vacío, cierre de comillas, coma, 3. Alert, y entre paréntesis, palabras. Con lo que obtenemos, que almacenamos en la variable llamada palabras, cada uno de los caracteres unidos, que forman palabras. En este caso, llega hasta la palabra con posición número 2, ya que la posición 3 no se muestra. Por lo que se empieza a contar desde la posición número 0, así que, la palabra hola, tendría la posición número 0, la palabra mundo, tendría la posición 1, y la palabra soy, tendría la posición 2. Con lo que se nos muestra que cada palabra fue separada de las demás, con lo que se forma un array de letras. Para ver mejor el hecho de que ahora cada carácter sea individualizado, hacemos uso del método alert, el cual nos envía una ventana emergente con cada fracción o parte de la cadena de texto. Palabras, igual, hola, mundo, soy. Cada una de las letras, puede ser ahora tomada individualmente para su uso. Más adelante veremos cómo obtener las posiciones, de las letras deseadas. Pasemos a ver, otro ejemplo. Ejemplo, número 2. Ahora utilizaremos la función split, para el mismo propósito del ejemplo número 1. En el que obtenemos cada una de las palabras, o, caracteres unidos, de la cadena de texto. Pero esta vez, se ejecutará la función split, y se obtendrán caracteres individuales. Hasta el número de posición del carácter deseado. Palabra, igual, hola mundo, soy una cadena de texto. Letras, igual, palabra, punto, split, y entre paréntesis, apertura, y cierre de comillas. 2. Alert, y entre paréntesis, letras. Con lo que logramos, separar, cada uno de los caracteres, de la cadena de texto, hasta el carácter, de la cadena de texto, con posición número 2. Como ya sabemos, para dar posiciones a los caracteres, se empieza a contar desde 0, así que, H,
tendría la posición número 0, O, tendría la posición número 1, L, tendría la posición número 2, etcétera, etcétera. Pero al definir la posición final, que para este caso fue 2, dicha posición final no se muestra, como lo vemos, en la ventana emergente que nos arroja el método alert. Letras, igual, H, O. Veamos ahora, otro ejemplo de uso de la función split, en el que usaremos la función split, para obtener, de una cadena de texto, uno por uno, los caracteres deseados. En este caso obtendremos caracteres unidos que forman palabras, y además, las individualizaremos, a cada una de ellas, en su correspondiente variable. Mensaje, igual, hola mundo, soy una cadena de texto. Elem, igual, mensaje, punto, split, y entre paréntesis, apertura de comilla simple, dejamos un espacio vacío, y cierre de comilla simple. Palabra 1, igual, elem, y entre corchetes, ponemos el número 0. Palabra 2, igual, elem, y entre corchetes, ponemos el número 1. Palabra 3, igual, elem, y entre corchetes, ponemos el número 2. Palabra 4, igual, elem, y entre corchetes, ponemos el número 3. Palabra 5, igual, elem, y entre corchetes, ponemos el número 4. Palabra 6, igual, elem, y entre corchetes, ponemos el número 5. Palabra 7, igual, elem, y entre corchetes, ponemos el número 6. Alert, palabra 1. Alert, palabra 2. Alert, palabra 3. Alert, palabra 4. Alert, palabra 5. Alert, palabra 6. Alert, palabra 7. Con lo que obtenemos, que hemos individualizado a cada una de las palabras de la cadena de texto, y para verlo mejor, en este ejemplo, hemos utilizado el método alert, que nos muestra cada variable, entendiendo que cada variable almacena una posición en la cadena de texto. Pasemos a otro ejemplo, similar al anterior. En este ejemplo, obtendremos, como en el ejemplo anterior, caracteres de la cadena de texto. Dichos caracteres serán cada uno de los números, que en este caso, se hallan separados por una barra inclinada. Veremos cómo designamos a la barra inclinada, el atributo, de comportarse como separador de caracteres. Y al comportarse, de ese modo, la barra inclinada pasa solo a servir, para separar los caracteres, y es excluida de los caracteres obtenidos, por la función split. El código, quedaría de la siguiente manera. Date, igual, 02, barra inclinada, 04, barra inclinada, 1987. Elem, igual, date, punto, split, y entre paréntesis, abrimos comilla simple, barra inclinada, y cerramos comilla simple. Día, igual, elem, y entre corchetes, ponemos el número 0. Mes, igual, elem, y entre corchetes, ponemos el número 1. Año, igual, elem, y entre corchetes, ponemos el número 2. Alert, y entre paréntesis, día. Alert, y entre paréntesis, mes. Alert, y entre paréntesis, año. Con lo que obtenemos, que almacenamos en las variables de nombre, día, mes, y año, los valores, que extraímos, de la variable llamada date. Y podemos apreciar el contenido de dichas variables, con ayuda del método alert, que nos arroja, por cada variable, su respectivo valor, a través de una ventana emergente.